Remoto del Arduino utilizando Processing se debe especificar cada uno de los elementos que se encuentran dentro del array o lista definida como de Processing. El primero de ellos nos va a indicar si se encuentra en modo de monitoreo o en modo de control remoto. El segundo nos va a indicar el estado del push 1 en la visualización de Processing. El tercero el estado del push 2. El cuarto el estado del deep switch 1. El quinto el estado del deep switch 2. Y por último, el sexto nos va a indicar el estado del potenciómetro. Como había mencionado, estos son los estados de cada uno de estos elementos en la visualización de Processing. Esto quiere decir de que esta lista, los elementos de esta lista van a ser valores recibidos desde el programa de Processing. Sin más preámbulos, a partir de esta línea se encuentra el código que nos va a permitir realizar el control remoto del Arduino. Para empezar se debe cumplir con la condición de que el primer elemento en esta lista sea un 1. Entonces, si esa condición se cumple, quiere decir de que se está realizando un control remoto del Arduino. De lo contrario, se estaría realizando un monitoreo acerca de lo que está sucediendo en el Arduino y que serían cambios que se tienen que observar en la interfaz de Processing, pero en este caso es lo contrario. Entonces, si se cumple esa condición, se pasa a evaluar los estados del Deep Switch 1 y del Deep Switch 2. Al evaluar estos, nos va a permitir saber en qué función nos encontramos. Entonces, si se desea realizar la primera función en la cual al presionar el primer push button se encienden los primeros dos LEDs y al presionar el segundo push button se encienden los otros dos LEDs. Entonces se debe cumplir de que el estado del Deep Switch 1 sea 1 y que el estado del Deep Switch 2 sea 0. Esto quiere decir que el Deep Switch 1 va a estar arriba y el Deep Switch 2 va a estar abajo. Después de eso se debe considerar también la condición de los push bottoms. Como ya había mencionado, si se está presionando el push 1 en la visualización de Processing, pues entonces se va a enviar un 1 para poder encender los LEDs en el Arduino. De otra forma, si no se está presionando ese botón, pues no se van a encender los LEDs. Cabe aclarar de que estas líneas de código que se observan del array hacia Processing son para poder también observar los cambios que se realicen en la visualización. Esto quiere decir que no solo va a ser el control remoto, sino que también se incluye cierta parte del monitoreo, porque al encender los LEDs en el Arduino también se quiere ver de que se enciendan en la visualización. Bueno, esa sería la primera función. Y esta parte del código que aún se encuentra dentro de la primera función es sencillamente para poder evaluar si se van a hacer cambios en los deep switches para realizar otra función. Entonces, si se cambia el estado del deep switch 2 y se sube, por así decirlo, entonces se va a ir a la opción 3 o a la tercera función. Y si se baja el primer deep switch y se sube el segundo, pues se va a ir a la segunda función. Así como se hizo en la primera, se va a empezar por evaluar el estado del primer deep switch y del segundo. Para ello se debe de cumplir de que el primer deep switch se encuentra abajo o en 0 y que el segundo deep switch se encuentra arriba o se encuentra como un 1. Si esto se cumple, entonces la variable slider va a tomar el valor del quinto elemento en la lista o el array definido como de processing o que es proveniente desde processing. Esta variable, a esta variable se le va a realizar un mapeo y este mapeo se va a guardar en pod, y se sabe que como el slider corresponde al estado de la posición del scroll que se encuentra en la visualización de processing,
este valor va a ir de 0 a 255. Entonces con este mapeo se va a hacer de que estos valores vayan de 10 a 170. Una vez se hace este mapeo, pues entonces se manda al servo, o por así decirlo, se inscribe esta posición al servo con un delay de 15 segundos. Así como también se encontraba en la primera función, estas líneas corresponden para poder evaluar si el usuario ha realizado cambios desde la visualización de processing para realizar cualquiera de las otras dos funciones, la primera que ya vimos o la tercera que es la que se encuentra a continuación. Bueno, para la tercera función se van a evaluar, así como en las dos anteriores, el estado de los deep switches. En el caso del primero, pues se debe encontrar arriba o como un 1, y en el caso del segundo también se debe encontrar arriba o como un 1. Si esto se cumple, también se va a tomar el valor del slider o del scroll en la visualización de processing y se va a realizar un mapeo de esta variable, que como ya había explicado va a ir de 0 a 255 y se va a extender desde 0 hasta 1023 y se va a guardar este mapeo en Intense 1, que es una abreviatura para intensidad. Entonces, una vez se realiza este mapeo, se van a evaluar ciertas condiciones, y estas condiciones son las siguientes. Se va a evaluar que si la posición del slider va de 0 a 255, recordemos que se hizo un mapeo de 0 a 1023, si esta posición va de 0 a 255 en el mapeo, pues entonces esto va a realizar cambios en la intensidad del primer LED, y por eso se encuentra esta línea del analog write correspondiente al primer LED. Posteriormente, conforme se vaya aumentando el estado del potenciómetro o del scroll en la visualización, pues se va a ir pudiendo ir encendiendo los LEDs restantes. Entonces se puede observar de que cuando se pasa de 255 y aún se encuentra abajo de 511, entonces estos van a ser cambios que se van a hacer en el segundo LED, encontrándose ya encendido el primer LED a su máxima intensidad. Y así, correspondientemente, se hace cuando se es mayor a 511 y cuando se es menor a 767. En este caso ya se encuentran encendidas a su máxima intensidad los primeros dos LEDs y los cambios de intensidad se van realizando en el tercer LED. Y por último, se evalúa desde 767 hasta 1023. En este caso no es necesario porque sería el máximo que habría. Y este cambio de intensidad se va a evaluar en el cuarto LED, o se va a ir inscribiendo en el cuarto LED, ya que los tres LEDs, los primeros tres LEDs ya se encuentran encendidos a su máxima intensidad. Entonces, por último se encuentra lo mismo que se encontraba en las otras funciones, en este caso para la función 1 y para la función 2, si el usuario desea de cambiar de función. Y bueno, eso es lo que corresponde al control remoto del Arduino utilizando Processing.